los que ya entraron a la ¿cómo se llama? Al grupo, vieron un libro que vamos a ver hoy relacionado con, bueno, antes de nada, primero quiero hablar sobre el sílabo. Para mí es importante el sílabo. No sé si ustedes ya bajaron el sílabo. Se los dejé en el documentos. Antonio, ¿ya lo bajó usted? Sí, ingeniero, ya. Ya, léanlo. Entonces, les recomiendo que lean el sílabo. A nosotros nos hacen bastante énfasis en eso del sílabo. Entonces, yo les recomiendo que lean el sílabo. Y les voy a pedir también un favor, estudien. Porque en diseño estructural, después, cuando les doy, observo que no sé cómo hacen para hacer los exámenes, porque yo observo que les hace falta bastante, pues. Ahí me dispensan, pero es necesario que lean bastante y que estudien. Les pido disculpas, si alguno no está de acuerdo, me gustaría escuchar su opinión. A ver, Josué Espinal, abra la cámara que quiero ver, conocerlo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted es primera vez que va a recibir clase conmigo, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Usted es de Comayagua o de Tegucigalpa? De Tegucigalpa, ingeniero. Ah, ya. Bueno, entonces, ¿con quién llevo resistencia de materiales? Con el ingeniero Loredo. Resistencia de materiales no da Loredo. Concreto reforzado 1, análisis estructural 1 es el ingeniero Loredo. Sí, resistencia de materiales es con el ingeniero José Duarte. Se me escapa el nombre del ingeniero. Sí, sí, el ingeniero Carlos Loredo da análisis concreto 1 y concreto 2. Sí, y el concreto 2 ya lo aprobó. Ahorita estoy llevando análisis estructural 2 y concreto estructural 1. Ahí, ahorita está llevando concreto 1 y análisis estructural 2. Sí, ingeniero. Está llevando concreto estructural 1 y análisis estructural 2. Lo correcto siempre. No se puede llevar análisis 1 con concreto 1, ¿verdad? No se puede. No, para llevar la clase que estoy llevando con usted, tuve que haber pasado análisis estructural 1, que la llevé con el ingeniero Loredo. Resistencia de materiales es que no me acuerdo el ingeniero. El ingeniero José Duarte se llama. Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente sobre lo que tenemos que trabajar y después vean en el sílabo y tengo que trabajar yo también y dejarle para que ustedes dejen las tareas ahí en la PBA, ¿verdad? Fue un placer conocerlo. Bueno, entonces vamos a compartir. Entonces, no sé si se me escucha. ¿Me escucha, Roberto? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Gracias. Bueno, entonces, mire, ustedes ahí tienen, ese libro es el libro de Colección Chao. Es un libro muy bonito, elemental, ¿verdad? Hecho por William Natch. Entonces les va a ser de mucha utilidad porque es un libro bien práctico. Entonces, aquí van a ustedes a estudiar parte de la deformación. Quiero hacerles una consulta. Yo siempre le hago consulta y no se molesten.
les enseñaron a calcular deformaciones de vigas en resistencia de materiales. ¿Roberto? No recuerdo bien, ingeniero, pero creo que sí vimos. Bueno, yo les recomendaría que por favor, eso es importante, porque cuando usted va a diseñar una viga, usted tiene que probarla. Fíjense bien, si quieren ser ingeniero y tienen que aprender, no solamente aprobar una clase, sino aprender. Lo más importante en la vida no es aprobar una clase, sino aprender. Entonces usted tiene, cuando va a diseñar una viga, la diseña por flexión, la diseña por cortante, la diseña por deflexión y la diseña por alabeo, ¿verdad? Para que no se le vaya a caer, porque si no, entonces no me estoy refiriendo a nadie, ¿verdad? Me estoy refiriendo a cualquier ingeniero. Si el ingeniero no sabe calcular deflexiones, entonces ahí tiene una zona, ahí hay una parte débil de él. Entonces él tiene que calcularla por deflexiones, no tiene que calcularla por flexión, tiene que calcularla por cortante y tiene que calcularla por deflexión. En concreto, generalmente no se diseñan, se puede calcular por deflexión, pero no se hace porque se toma una altura más o menos. Ya el American Concrete Institute dice que la altura tiene que ser más o menos a L mínimo, L sobre 16, ¿verdad? Pero entonces yo generalmente diseño con L sobre 12 o L sobre 14, pero algunas veces calculo la deflexión, hay que calcularla. Entonces, para poder entrar en estos métodos de viga indeterminada, ustedes ya en resistencia en materiales le han de haber enseñado cómo calcular vigas determinadas, pero esas vigas son isostáticas. O sea que con las tres ecuaciones de Newton, ustedes las pueden resolver, que es suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y y suma de momento. Pero las vigas, aunque vamos a entrar nosotros, no se pueden resolver con tres ecuaciones, entonces se llaman vigas indeterminadas o vigas hiperestáticas. Vigas hiperestáticas o vigas indeterminadas, que no se les olvide, ¿verdad? Entonces vamos a entrar con este librito, pero yo voy a ver cómo les consigo el otro libro, el libro de Kenneth Lee, pero también quiero que quede constancia, y esto hago hincapié porque la gente piensa que estamos en una clase presencial. No son clases presenciales, son clases virtuales. Entonces ustedes pueden buscar otros libros, pero estos libros les sirve como guía. Vamos a llamar libro guía, pues. Entonces, porque la gente, nosotros, no sé, hay una equivocación. Piensan que las clases virtuales se están convirtiendo en clases presenciales, ¿verdad? Pero no, ustedes tienen que poner de su parte, ¿ya? Entonces, y no es por cosa mía, sino que así me están explicando, pues. Incluso nosotros vamos a recibir dentro de unos días un curso de cómo dar una clase virtual, ¿verdad? Pero la ingeniería no se aprende solo nada más con videos, con presentaciones, no, hay que estudiar y hay que leer, porque así es, ¿no? Ahí me dispensan también. Yo fui bien franco el día que tuvimos la reunión con el rector, y yo le dije, mire, el problema que hay es que ¿cómo se llama? La profesión de ingeniero no se aprende con presentaciones, ni se aprende con PowerPoint o con o habladitos, ¿no? Tienen que estudiar las personas, ¿sí? Entonces, y al mismo tiempo necesito su cooperación en el aspecto de contestar, de decir no sabemos, o sí sabemos. Y también, con todo respeto, no lo estoy respetando en ningún momento, pero necesitamos estudiar, porque
he conversado con otros colegas y todo, y parece que hay un cierto bajón. Entonces tenemos que superar ese bajón. ¿Alguien tiene que decirme algo, por favor? Me gustaría escucharlo a ustedes. Yo les digo lo que yo converso con mis colegas y con mis amigos, y también lo que escucho. Entonces, a mí me gustaría escucharlo a ustedes qué piensan. Antes de entrar en los temas. A ver, Rubén. Perdóname que te moleste, pero nadie quiere hablar. No, ingeniero, totalmente de acuerdo con usted. ¿Cómo dice? Totalmente de acuerdo con usted. ¿Qué dicen los demás compañeros? Me gustaría escuchar a otro compañero. ¿Qué piensan? A ver, jóvenes. No hay ninguna opinión. Ya, pero están de acuerdo que tienen que estudiar, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ok, magnífico. Eso me llena de alegría, porque de nada sirve sacar un 9, sacar un 8, aprobar un curso, si en el fondo no sabemos qué es lo que... Supóngase que llega a una empresa y le dicen, ¿usted es el ingeniero tal? Sí. Entonces, mire, aquí están estos planos, allí en ese, mire, hágame un favor, diseñeme esa viga de concreto, por favor, diseñeme esa losa de concreto, por favor, diseñemela en acero, diseñemela en concreto, diseñemela en madera. Entonces, les digo porque, con todo respeto también, porque yo respeto mucho a las personas. Hace poco me llamó una persona que tenía un problema de una deflexión de una losa. Entonces, me encontré. Entonces, y resulta que él es ingeniero también, ¿verdad? Y también, y es una empresa, y ahí hay 2 ingenieros más. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Por qué me llama? Yo le dije, ¿y por qué me llama? Le digo que venga y va a resolver el problema. Si ustedes son ingenieros y esto es una cosa bien elemental, es simplemente agarrar una gata, poner unos palos y levantar esa losa, y después le digo yo, diseñar una viga que la soporte, y eso es todo. Entonces, sí, pero es que queremos que nos diga cómo vamos a hacer. No estamos viendo a Dios, le digo, ¿verdad? Y me fui. No hice nada. Pues. Entonces, ¿qué significa? Que estos jóvenes le dieron un título y no funcionan. Pues. Entonces, me le pido disculpas, no estoy ofendiendo a nadie. Si alguien se siente molesto, pues que me diga. Entonces, vamos a iniciar la parte de deformación de vigas, el método de área-momento, ¿verdad? Entonces, ¿alguien está molesto o se siente molesto por lo que dije? Por favor, quiero escucharlo. No, ingeniero. Gracias. Ok, muchas gracias, muy amables. Bueno, entonces comencemos. Entonces, deformación de vigas, método de área de momento. Entonces, esto lo debían de haber visto en resistencia de materiales. Yo cuando fui maestro de resistencia de materiales, yo di durante 10 años la clase de resistencia de materiales, yo les enseñaba deformación de vigas. ¿Bien? Y, o sea, yo era el que daba la resistencia de materiales, pero no sé por qué ahora no, siempre que, esta es una cosa, si fuéramos presencial la clase, yo lo primero que haría, y qué es lo que hacía antes, les hacía un examen para ver qué sabían, y resulta que estaban bien débiles. Entonces, eso me preocupa a mí. Me preocupa porque yo deseo pues, que ustedes salgan con conocimientos bastante sólidos. Entonces, vamos a ver esto entonces. Entonces tenemos el primer método que vamos a ver es el método de, no vamos a estar
explicando, porque se asume que esto, ustedes tienen el libro, entonces les recomendaría que le den su leidita. Yo me voy a ir directamente al grano. ¿Y cuál es el grano? El grano es, quiero ver, problemas resueltos, dice. Método de área de momento, pero aquí está la fórmula, ya de una sola vez. Método de área de momento, el teorema del área de momento, método de la doble integración. Permítame. Método de la doble integración. Es el primer teorema del área de momento, pero yo no voy ahí. Yo voy a... Doble integración es el capítulo 9, ingeniero. La libre volancia a la carga, no. Yo voy directamente a método de la doble integración. Ese es el capítulo 9, ingeniero. ¿Este es el capítulo 9? La doble integración No. es el capítulo 9. Ah, pero, okay. ¿Y en qué capítulo estaba yo? En el 10. Ah, ya. Sí, aquí está. Parece que no me salía, les pido disculpas. Por eso yo decía, método de área de momento, yo sé que el área multiplicado por la distancia que hay del centro de gravedad al punto donde quiero calcular mi deflexión. Yo pensé que estaba ya en el 10. Aquí está. Este es el método de la doble integración. Este es el capítulo 9. Capítulo 9, el método de la deformación de vidas, método de la doble integración. Entonces vamos a ver. Entonces ustedes pueden observar, esa es una viga isostática, ¿verdad? Se puede resolver. Observen bien esa viga, por favor, y observen que hay dos fuerzas, una vertical y una horizontal. Esa es una articulación. Esta es una articulación. ¿Bien? Fíjense bien, una articulación. ¿Y esto cómo se llama? ¿Cómo se llama este tipo de apoyo? Rodillo. Rodillo. ¿Cuántos tipos de cargas recibe este tipo de articulación? O este tipo de apoyo, perdón. Este tipo de apoyo, ¿cuántos tipos de cargas recibe? 2. No, solo una. Solo para abajo. La articulación recibe 2. Vertical y horizontal. Entonces, miren, una viga isostática tiene que ser siempre así. Una, porque si usted le pone otra articulación acá, entonces la convierte en una viga hiperestática. ¿Ya? Que no se les olvide entonces. ¿Ya? Esta es una carga P. Ahora, si esta carga la pusiéramos inclinada, tendría dos fuerzas, una vertical y una horizontal. Entonces la horizontal la agarra este lado, esta fuerza, y la vertical la van a agarrar estos dos apoyos, ¿verdad? Entonces, denle una repasadita a las resistencias materiales. Yo entro siempre con esta parte de resistencias materiales porque necesito que ustedes aprendan cómo se calculan las deflexiones, pero que quede bien claro, ustedes no van a calcular deflexiones, ustedes lo que van a ver es cómo se calculan las deflexiones y después con una tablita van a ver cómo llegan, cómo se calculan cómo se calcula la deflexión aplicando ya la fórmula. Porque en realidad cuando ya uno calcula no va a estar calculando va a estar calculando ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque es una diferencial de segundo grado, pero no vamos a estar calculando diferenciales de segundo grado. Lo que vamos a hacer es aplicar ya de una sola vez la fórmula. Entonces, no sé si me expliqué. Entonces, aquí aparecen dos métodos. El método de la doble integración y el método del área momento. Hay otros métodos. El método de la carga, el método de la carga unitaria. Pero ya eso aparece en otros libros más, en otros libros que vamos a ver. Pero momentáneamente vamos a ver esto.
¿verdad? Ahora, esto que les estoy explicando acá no significa que este sea el único libro. Hay infinitos libros, ¿no? Infinitos libros. Casualmente hoy estaba revisando, porque yo soy cucaracha de biblioteca, estaba revisando un libro que fue hecho allá por los años de 1960. Entonces, ¿hace cuántos años? Más o menos hace unos 60 y pico de años. Entonces ya me lo traje para leerlo. Entonces, miren, entonces aquí vamos a explicar el método de la doble integración y el método del área momento. Hay métodos de la energía elástica. Ese se llama el método castigliano, pero eso no lo vamos a ver, solo vamos a ver estos dos. Pero solamente para que ustedes vean cómo se calculan las deflexiones. Entonces vamos a entrar al método de la doble integración. Entonces, el método de la doble integración, aquí aparece una demostración. Ustedes pueden estudiar esa demostración si ustedes quieren, pero lo importante es la fórmula de una sola vez. Ya irnos al grano. Entonces dice EI, que es el modo de elasticidad, I es la inercia, D es la segunda derivada de Y con respecto a dx. Ustedes ya han de haber visto ecuaciones diferenciales, porque creo que ven primero álgebra, ven trigonometría, ven cálculo 1, cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo avanzado y ecuaciones diferenciales y álgebra lineal. Entonces, todas esas matemáticas no crean que solo son para jugar, no, se utilizan en la vida práctica, ¿verdad? Porque si hay que calcular la deflexión de una viga y no aparece la fórmula ya en una tablita, pues entonces tendríamos que integrar. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de aprender cálculo. Entonces, entonces aquí solo nada más ponemos el momento, ¿verdad? Y entonces diferenciamos, o sea, integramos dos veces y entonces calculamos la deflexión en ese punto. ¿Alguno tiene alguna pregunta? A ver, preguntas. ¿Jóvenes? No, ingeniero. ¿Pero se le entiende o no le entiende? Señorita, ¿se le entiende o no le entiende? Sí, ingeniero. ¿Qué es? ¿Qué es? Por ejemplo, ¿qué es? El modo de elasticidad. El modo de elasticidad. El modo de elasticidad, que no se les olvide. ¿Ya? ¿Y qué es la inercia? ¿A qué es igual la inercia? La inercia es igual a BH al cubo sobre 2. Entonces, ¿dónde aprendieron la inercia? La inercia la aprendieron en estática. Por eso, fíjense bien cómo viene, estática, dinámica. Por eso el ingeniero tiene que aprender matemática, física, tiene que aprender matemáticas, no profundas, pero tiene que saberlo, pues, para poderlo aplicar a la vida profesional y a las cosas prácticas. Entonces, y esta es una ecuación diferencial de segundo grado, y aquí el momento. Entonces, vamos a seguir. Entonces vamos a calcular la deflexión de una viga con una carga puntual. Entonces aquí tenemos una viga que está empotrada. Entonces, y le aplicamos una carga P, ¿verdad? Aquí no vamos a calcular, vamos a calcular como la deflexión en el punto P, ¿verdad? La deflexión en el punto P. Pero no vamos a deducir la fórmula, pero ya conociendo la fórmula, después solo nada más aplicamos la fórmula, no es necesario estar integrando, ¿ya? Entonces, esto es un empotre, ¿verdad? Un empotramiento. Entonces, el empotramiento tiene una carga vertical, aquí en el dibujo le hace falta una carga horizontal, y aquí tiene un momento flexionante. Entonces, tiene 3 fuerzas, ¿ya? Y entonces lo que decíamos es calcular la deflexión, ¿verdad? Entonces vamos a
Vamos a ver cómo se calcula la deflexión. Entonces, tomamos suma de momentos en este punto y decimos menos P a favor de las manecillas del reloj, pero le ponen negativo, no importa, ¿verdad? En México, los mexicanos, como yo estudié en México, entonces los mexicanos le ponen hacia la derecha, a favor de las manecillas del reloj positivo, en contra de las manecillas del reloj negativo. Los norteamericanos a favor de las manecillas del reloj negativo, en contra de las manecillas del reloj positivo. Entonces, si tomamos suma de momentos acá, entonces decíamos menos P por L, más ¿qué? Más. Entonces estamos tomando suma de momentos en este punto, sería entonces. ¿A dónde estamos tomando suma de momentos? Estamos tomando en la sección X, ¿ves? En la sección X, en este punto, entonces. Entonces sería P, que sería esta P, pero no sería esta P, sería el momento. Si nosotros tomamos suma de momento en este punto, sería P por L, que sería el momento, más P a favor de las manecillas del reloj por X. ¿Me expliqué? Al tomar aquí en este punto, como si yo tomo suma de momentos acá, este sería P por su brazo L, que sería el momento en este punto. Entonces, al tomar momento en este punto sería P por L y después sería P por X. Entonces ya tengo un momento. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? A ver, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Se le entiende eso o no se le entiende, Rubén? Sí, ingeniero, hasta ahorita sí. Bien, usted viene y se pone en este lugar. Entonces dice P por L. Entonces sería igual al momento de acá. Okay. Después, si toma suma de momento en este punto, entonces le va a dar el momento P por L. Este es el momento. Entonces aquí sería el momento igual a menos P por L. Fíjate que yo pienso que menos P por L más P por X. ¿Bien? Pero si tú vienes y suma de momento en este punto, dice momento menos más P por L menos P por X igual 0. Entonces, si despejas el momento, te va a dar menos P por L más P por X. Eso es resistencia material. ¿Bien? Entonces, como tú tienes esta ecuación, entonces solo nada más coloca el valor de lo que calculaste con X en esta parte. Entonces, tú tienes EI, la segunda derivada de la segunda derivada de Y con respecto de X al cuadrado igual a menos PL más P por X. Entonces hay que integrar la primera integral. La primera integral se llama el giro. La primera integral se llama giro. Y esta es una integral definida. ¿Por qué? Porque tiene un C1. Entonces sería E1 de Y en dx igual a menos PL por X más PX al cuadrado sobre 2 más C1. Esto que está acá se llama giro. Entonces, las vigas tienen giro y tienen deflexión. Entonces, aquí, si nosotros tiramos una recta acá y la hagamos acá, entonces aquí va a haber un giro. Entonces, ella tiene un giro. Aunque aquí el giro es 0, pero el giro aquí no es 0. Entonces, después hay que integrar. Entonces, haciendo esto, dice,
cuando le ponemos los límites, cuando la derivada de y en de x, cuando x igual 0 es igual 0. Y cuando x dice, y si se sustituye en ella la condición para x igual 0, se tiene que 0, que sería esto, más 0, más 0, más 0, porque aquí es 0, ¿no? Porque x es igual a 0, ¿verdad? Entonces, C1 vale 0. Entonces sería que C1 va a ser igual a 0. Ahora, la integración de la ecuación 2, que sería esta sería la ecuación 2, ¿verdad? Al integrarla, E y Y sería la derivada. No, perdón. Sería la deflexión. Y es la deflexión. De Y en dx es, de Y en dx es que es el giro. De Y en dx el giro y Y que es la deflexión. Entonces la deflexión es igual a menos PLX al cuadrado sobre 2 más PX al cubo sobre 6 más C3 más C2. Entonces después le damos valores, ponemos los límites. Cuando la deflexión en Y, ¿cuánto vale? Cuando X vale 0, vale 0. La deflexión en Y, cuando X vale 0, es igual a 0. Entonces decimos 0 más 0 más 0, C2, entonces más 0 vale 0. Entonces venimos y hacemos, entonces 0 vale 0. Entonces la deflexión en el punto Y, no es en el punto, la deflexión, aquí le ponen Y, pero es la deflexión, EI, deflexión, es igual a menos PL sobre X al cubo sobre 2 más PL al cuadrado, PLX al cuadrado sobre 2 más PLX al cubo sobre 6, nada más. Entonces ahora vamos a calcular la deflexión cuando X vale L. Se la vamos a sustituir en esta ecuación. Y entonces nos da, dice, quiero que X de la viga, a ver, y la flecha y Y en el punto cualquiera X de la viga, la flecha máxima en el extremo derecho cuando X igual a L, bajo la carga P por condición. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hacemos es, en vez de poner X al cuadrado, ponemos L al cuadrado sobre 2. Y en vez de poner X al cubo, ponemos X al cubo sobre 6. Si nosotros hacemos la suma de eso, entonces nos va a dar que la deflexión es PL al cubo sobre 6. Entonces, esto es lo más importante para nosotros, ¿verdad? Entonces, yo lo único que quería enseñarle es cómo se llega a estas fórmulas. Después va a haber les voy a mandar una tablita donde aparece la viga y a dónde quieren calcular ustedes la deflexión, y entonces aparece la fórmula. Lo importante de todo esto es esto. Esto es la sustancia. ¿Bien? Lo demás es, esto que está acá, es una demostración cómo se logra obtener el valor de PL. Entonces quiere decir que la deflexión en este punto vale PL al cubo sobre 3EI. Y le ponen negativo porque está debajo de la X, pero no es necesario ponerle ni negativo ni positivo, se le pone PL al cubo sobre 3EI. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? A ver, Rodel, ¿alguna pregunta? Por el momento no, ingeniero. Por el momento no, ingeniero. ¿Pero ya les habían enseñado eso o todavía no les habían enseñado eso? Creo que no. Bueno, entonces ahora les toca a ustedes estudiar por su cuenta y aprender lo que no les enseñaron. Y a mí me toca supervisarlos, ¿no?
supervisarlos, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que ustedes aprendan lo siguiente. La deflexión de una viga con una carga P en la punta, ¿cuánto vale? A ver, ¿alguien me puede decir? Yo lo acabo de decir. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Cuánto vale? Vale esto. PL al cubo. ¿Cuánto vale? PL al cubo entre 3. PL al cubo sobre 3, exacto. O sea, 1/3 de PL al cubo. Eso es lo importante. P, ¿qué es? La carga. L, ¿qué es? La longitud. Entonces, de esa manera, ustedes van a calcular las deflexiones de las demás vigas, dependiendo de qué tipo de viga sea. Entonces, dice, entonces, Y se representa por una letra que se llama delta. Y entonces tenemos que delta vale PL al cubo sobre 3EI, que es lo que nosotros queremos saber. ¿Cuánto vale la deflexión máxima de una viga con una carga puntual? Por favor, repítanlo. Cuando lo escucho me encanta escucharlo, pues, porque digo, están aprendiendo. ¿Cuánto vale la deflexión de una viga con una carga P acá? A ver. La deflexión máxima, ingeniero. Sí, ¿cuánto vale? PL al cubo sobre 3GI. Correcto, exacto. Entonces, otra persona que me ayude, una jovencita. ¿Me puede decir alguien cuánto es la deflexión máxima de esa viga? PL al cubo sobre 3. Muchas gracias, muy amable. Le agradezco mucho. No sabe usted la satisfacción que yo siento cuando ustedes hablan, porque no hablan y se quedan callados, me produce tristeza. Me alegro cuando hablan. ¿Ya? Hablen, porque solo hablando uno aprende. Si ustedes no hablan, no aprenden nunca. Entonces ahora les dejo ese ejercicio. El ejercicio 3, háganlo en su casa. Dice, la viga en voladizo, se llama viga en voladizo, pero yo le llamo viga empotrada. Te puede llamar en voladizo o viga empotrada. Una viga empotrada o en voladizo puede ser un balcón de una casa. Si ustedes le dicen, diséñenme un balcón de una casa, entonces ustedes se van a pegar a una columna, ¿verdad? Y entonces van a diseñar la deflexión de una carga, pues, asumamos que una carga P. Entonces ya saben que vale PL al cubo sobre 3GI. ¿Bien? Entonces, les dije que las vigas, ¿cómo se diseñan? Se diseñan por flexión, se diseñan por cortante y se diseñan por deflexión y se diseñan por alabeo. ¿Ya? Y se diseñan por torsión también. O sea, hay como 8 cosas que hay que hacer para diseñar una viga, no es solamente diseñarlo así nomás. Y ustedes como futuros ingenieros que van a hacer, tienen que saber. Porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Estamos perdiendo el tiempo. Yo no quiero perder mi tiempo, ni quiero que ustedes lo pierdan. Entonces les dejo también de tarea esto. Vamos a ver, perdón. Van a tener que estudiar un poquito. Ya, no se molesten. Es en beneficio de ustedes. Entonces les dejo el ejercicio 3. Dice, la viga en voladizo del problema 2 tiene 3 metros de longitud, que son 300 centímetros. Y está cargada con una fuerza P de 1200 kilos. Se trata de un perfil H, dice. Bueno, eso es en acero. H220. Con un momento de inercia respecto al eje neutro, aquí se los da de 8.050 centímetros a la 4. Determinar la flecha máxima de la viga, tomar el modo de elasticidad 2.1 por 10 a la 6 kilos por centímetro cuadrado. Cuando nosotros trabajamos en acero, el E vale 29 por 10 a la 6, para que vayan aprendiendo eso. El modo de elasticidad del acero es 29 por 10 a la 6, o sea, 29 millones de libras sobre pulgada cuadrada. Entonces,
prueben en su casa y hacen este ejercicio. Y les queda como trabajo para discutir la próxima clase esta viga, determinar la flecha en cada punto de la viga en voladizo sometido a la carga uniforme repartida de P igual en kilos por metro lineal de la figura. Esta es una viga con una carga uniformemente distribuida, o sea, aquí aparece sombreado todo, pero es una carga con una viga empotrada con una carga uniformemente distribuida, por eso dice P está en kilos por unidad de longitud. Entonces, ustedes van a calcularlo y le tiene que dar al final, le va a dar esto, pero yo quiero que ustedes lo hagan en su casa, lo analicen y traigan algunas preguntas, pues ustedes saben integrar y saben derivar, así es que no hay ningún problema, solo es leer un poco y después platicar. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir. Buenas tardes, entonces, jóvenes. No sé si tienen alguna consulta. A ver, Sabrina, Nicole, Carlos. No, ingeniero, ninguna consulta. Bueno, Todo claro. entonces, ¿cómo dice? A ver. Ok. Entonces, mi mayor deseo es que ustedes se pongan a estudiar, ¿verdad? Ese es mi mayor deseo, ¿verdad? Para que aprovechen su tiempo y sean unos buenos profesionales, ¿verdad? Jason Donaldo, conoce cómo. Bueno, este caballero me dijo que no está en la PBA. ¿Ya? Y el caballero que acabo de anotar no aparece. No aparece. No sé. Bueno, entonces ahí vamos a quedar. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Nos estamos viendo. Buenas tardes. El libro lo tienen en el, ¿cómo se llama? En el grupo. Ahí está el libro. Bájenlo. ¿Usted ya lo miró, Antonio? Sí. Ya. Ok. Magnífico. Entonces, nos estamos viendo. Entonces, muchachos, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.